Yo quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses una vez más. Y seguimos adelante, seguimos viendo qué tiene el Señor para nosotros allí. Y vámonos al capítulo 4, al versículo 1. Vamos a leer hoy versículos 1 al 8 del capítulo 4 de esta primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo allí comienza a desarrollar temas ya que van directamente a la aplicación y a la vida del creyente. Vámonos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ellos más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más nos enfrentamos a ella. Una vez más, Señor, tenemos la oportunidad de ser edificados con lo que tú tienes para nosotros. Háblanos en esta mañana. Háblanos, Señor, quita de nosotros cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier pecado, tanto en mí como en mis hermanos, que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida. No nos des paz hasta que apliquemos lo que en el día de hoy tú tienes para nosotros, por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Estos versículos que acabamos de leer representan el inicio de esta segunda carta, de la segunda parte de esta carta a los tesalonicenses. Como de costumbre, el apóstol Pablo aquí se concentra ya en traer aplicaciones doctrinales para la vida diaria del creyente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hace? Por lo regular, en sus cartas, después de animar a los hermanos y enseñarle acerca de un tema particular, luego, en la segunda parte, él se dedica a enseñarle a ellos cómo van a aplicar eso que les ha enseñado. Eso es lo que él ha hecho aquí también en Tesalonicenses. En la primera parte, él se dedicó a agradecer a Dios por estos hermanos, a reconocer lo que ellos estaban haciendo bien, y ahora en esta segunda parte, él se va a dedicar a enseñar cómo ellos van a continuar y cómo van a seguir creciendo en eso que han hecho. Quisiera recordar algunas cosas importantes del final del capítulo 3, cuando veíamos al apóstol Pablo orar, y es que en el versículo 10, Pablo ora pidiéndole al Señor que lo ayude a completar lo que le hace falta a estos hermanos. Él no está denigrando a los hermanos, él no está hablando de imperfecciones, sino que le está diciendo, para que ustedes sigan creciendo, hay cosas que le hacen falta y las que tienen que aplicar. Probablemente, entonces, estos temas que él trata a partir del capítulo 4 son parte de ese proceso de crecimiento que él le está pidiendo al Señor por estos hermanos.
Y en el versículo 13, él ora buscando una finalidad en ellos. ¿Y cuál era esa finalidad? Que sean afirmados en santidad. Pablo entonces, en esa petición de santidad, dedica esta segunda parte de la carta a enseñar a los hermanos con respecto a dos temas principales. En primer lugar, la ética, cómo ellos deben comportarse como creyentes, en cuáles cosas ellos tienen que seguir creciendo para, como le dice, andar agradando a Dios. Y el segundo tema que le enseña es la escatología. Es decir, él se dedica a hablarle acerca de la venida del Señor y de los últimos tiempos. Y me gusta ver esto, como lo presentan algunos, y como estoy convencido que debemos hacer nosotros, y es que no debemos pensar en nuestra vida separado de lo que viene. Nosotros no vamos a tener una vida aquí y una vida allá. Estamos llamados a tener una vida en santidad delante de Dios, y esa santidad comienza aquí en este mundo pensando en que Cristo viene por nosotros. Es lo que Pablo le está diciendo a ellos. No divorcien el que Cristo viene con lo que ustedes están viviendo en este momento. Él abraza ese tema de la venida del Señor con la conducta del creyente. Quiere llevarlos a pensar, quiere llevarlos a estar convencidos de que una vida no puede estar separada de la otra. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida, mis hermanos. Nosotros vivimos para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Nosotros vivimos para que Dios se agrade de nosotros, porque cuando Él venga, aún en ese tiempo, tiene que encontrarnos con la intención y la aplicación de agradarlo a Él. Hay un autor que, hablando de esto, dice que Pablo ve la buena conducta en esta vida como algo inseparable de nuestra esperanza en la vida venidera. Míralo de la siguiente forma, te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínate cuando tú eras un niño y tú estabas haciendo cualquier cosa. Tus padres no estaban en la casa, pero tú querías hacer algo bueno para que cuando tu papá llegara, se agradara de ti. Tú querías hacer algo que cuando tus padres llegaran, le dijeran, tu hijo se ha comportado bien. Así tenemos nosotros que ver la vida. Cristo viene por nosotros. Y cuando Cristo venga a juzgar la tierra, nosotros queremos que Él encuentre que nosotros nos hemos comportado bien. No podemos separar una vida de la otra. Y ese autor sigue diciendo, meditar sobre los eventos del más allá no debe conducirnos jamás a desvincularnos de las realidades de la vida presente. No debe desvincularnos de la vida presente. Al contrario, una correcta meditación en aquellos, es decir, en aquellos eventos, nos conducirá siempre a vivir vidas actuales más consagradas, más sanas, más justas y más comprometidas con Dios y con nuestro prójimo. ¿Quién sabe aquí cuando Cristo viene? Nadie. Como yo no sé cuándo Cristo viene, yo creo que cuando Él venga me encuentre haciendo la cosa bien. Entonces eso me debe llevar a una vida de mayor santidad. Ese es el primer tema, la primera exhortación que Pablo le da a estos hermanos, que procuren una vida para agradar a Dios. Los está llamando a crecer en santidad, a abundar más y más en eso, como dice el versículo 1. Y es importante que veamos cómo él comienza allí. El versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Nos está llamando a crecer en santidad. Cuando él dice por lo demás o finalmente, nos está dejando ver que va a otra temática, va a cambiar de tema, va a cambiar el tono en cómo él viene hablando. Él venía dando gracias desde el capítulo 1 y ahora nos va a enseñar y nos va a afirmar en cómo debemos andar. Se está dirigiendo netamente a los creyentes, porque él le dice por lo demás, hermanos. Y es que la santidad es un asunto de aquel que conoce a Cristo. Y él le dice, les rogamos y les exhortamos. Le está haciendo una petición, una súplica, una solicitud. Pero Pablo no está tirado en el piso, como nosotros pensamos muchas veces que es
rogar. Él no está diciendo, haga eso es si ustedes quieren, no. Al combinar el ruego con la exhortación, lo que le está haciendo es una petición a la cual hay que prestarle atención. Es una petición de la cual se demanda una acción de quien la recibe. Pablo está esperando una pronta respuesta. Por eso le dice, les ruego y los exhorto. Pero es importante también que sepamos que esto no es un mandamiento de hombres. Pablo no se inventó esto. Por eso él dice, les ruego, en el Señor Jesús. Recuérdate que Pablo como apóstol era un representante de Cristo para la iglesia. Y lo que él está diciendo es, en la autoridad que yo tengo como apóstol, que me ha dado el Señor, y el compromiso que tú tienes como creyente de someterte a ese mismo Señor, yo les pido que crezcan y abunden en santidad. Por eso le dice que abunden más y más en agradar, en andar y agradar a Dios. Y esas dos palabras son inseparables. Son dos palabras que apuntan a la misma acción. Gramaticalmente hablando, forman una endíadis, es decir, una figura gramatical que apunta a una sola dirección por medio de dos conceptos similares. Son inseparables. El andar y el agradar a Dios son inseparables, porque tú no puedes andar con Dios si no le agradas. Pablo está remachando eso. Si tú vives para Dios, tienes que hacerlo bien. Y la única manera en la que podemos sintetizar el andar y agradar a Dios es con una palabra: santidad. Pablo nos está llamando a vivir una vida de santidad, a crecer en la santidad. Esa es la vida que él modeló para ellos. Por eso en el capítulo 2, versículo 4 le dice, ustedes saben cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos delante de ustedes. Les ha dado ejemplo de santidad. En el versículo 13 del capítulo 2 le dice, esa es la vida a la cual Dios lo ha llamado. La vida de su reino y de su gloria. Y en este capítulo 4, en el versículo 3, nos dice, esa es la vida que Dios quiere de ustedes. Y ahí encontramos la primera razón que tenemos para crecer en santidad. Allí encontramos la primera enseñanza donde quiero que nos detengamos en el día de hoy. Y es que debemos crecer en santidad porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Mira cómo lo dice el versículo 3. Después que habla de que debemos andar y agradar a Dios, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación. Mis hermanos, nosotros debemos procurar una vida de santidad porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos creó para ser santos. Adán y Eva fueron creados santos a imagen de Dios. Por eso se relacionaban personalmente con Dios y la caída dañó esa santidad. Pero más adelante, cuando Dios forma un pueblo y los saca de Egipto, los toma, le dice a Moisés, este será mi pueblo. Le dice a Moisés, y tendrán una tarea especial, Levítico capítulo 11, versículo 44, y serán santos, porque yo soy santo. Más adelante sigue la historia de la salvación corriendo y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos escogidos en Cristo para vivir una vida de santidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, Dios los ha reconciliado en Cristo a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios quiere que nosotros seamos santos y nosotros debemos procurar eso. Pero la manera de hacerlo es a través de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en el día de hoy? Que pasamos por alto la santidad. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos los creyentes? Que queremos vivir como nosotros queremos y no como Dios quiere.
Dios nos está diciendo, sean santos, y nosotros no queremos ser santos. Es como el doctor que sabe que fumar hace daño, pero él fuma. Así que estamos nosotros. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, pero nosotros queremos vivir en el pecado. Necesitamos vivir una vida de santidad, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. No podemos lograrlo en nuestro esfuerzo, ni por nuestra obra. Tenemos que lograrlo a través del Santo de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de santidad, tenemos que hablar de santidad en dos vertientes. Vamos a llamarle a la primera la santidad imputada, que es aquella santidad que nos fue imputada en el sacrificio de Cristo. La santidad de Cristo por medio de su cruz se nos fue imputada y entonces Él nos ha hecho santos, separados para Dios. Cuando Dios nos ve desde el cielo, nos ve como santos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda manera en cómo debemos hablar de la santidad es a través de la santificación, de una santidad progresiva, un proceso que se va dando diariamente en la vida del creyente hasta que todos lleguemos, como dice Efesios 4, a la estatura del varón perfecto, del santo que es nuestro Señor Jesucristo. A esa santidad progresiva que el apóstol Pablo apunta cuando en este versículo 3 nos habla de santificación. Y la santificación, como define Wayne Grudem, un maestro de las Escrituras, dice, es un proceso de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. ¿Qué es lo que está diciendo? Poniéndolo más simple, que la santidad, la santificación es el proceso mediante el cual usted y yo vamos dejando el pecado atrás y nos vamos haciendo más parecidos a Cristo. Es algo que sucede diariamente en nuestra vida. Es un proceso que logramos por medio de la obediencia a Dios, por medio de la obediencia a su Santo Espíritu que diariamente nos va enseñando lo que está mal en nuestra vida. Es un proceso que vamos logrando mediante la obediencia y la aplicación de la palabra de Dios. Es una obra que demanda que diariamente usted se aparte del pecado. Y es lo que Pablo dice de ellos aquí. Pablo le dice a ellos, mira lo que dice, porque la voluntad de Dios es su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Que se aparten del pecado como ese de inmoralidad sexual que ustedes practican. Le está ilustrando lo que ellos deben hacer. Le está hablando de una de las situaciones más comunes que ellos debían enfrentar en su vida como creyentes, que era la inmoralidad sexual. Era una situación común debido al gran abanico de opciones que tenían en el mundo greco-romano. Era una situación que estaba afectando a la iglesia, porque estos creyentes que se convertían del paganismo llegaban a la iglesia con todas sus malas costumbres en cuanto a eso, en cuanto a una vida de impureza. Y Pablo le dice, ustedes tienen que apartarse de eso. Y esa inmoralidad sexual que Pablo habla allí incluye todo tipo de prácticas que contaminen las relaciones íntimas entre las personas o que se salgan de lo establecido por Dios en su diseño para nosotros. La palabra usada allí para impureza sexual es la palabra porneia. Es un derivado de la palabra pornos, de donde viene lo que nosotros conocemos en el día de hoy como pornografía. Y tiene un amplio sentido, tan amplio que abarca todas las prácticas que normalmente son consideradas reprobables e inmorales, pecaminosas en el aspecto sexual. Las relaciones fuera del matrimonio, el adulterio, la prostitución, las relaciones extramaritales, las relaciones entre personas del mismo sexo y muchas otras prácticas que aún en el día de hoy tenemos que batallar con ellas. Todo eso nos aparta de la santidad del Señor. Y usted dirá, gracias al Señor, ese no es mi problema. Yo no tengo que ver con eso. Pero recuérdate,
Pablo le está ilustrando el pecado a ellos con lo que ellos estaban enfrentando. No está diciendo que eso es lo único. Pablo está diciendo, para vivir en una vida de santidad, apártense del pecado. De hecho, él le corrige esto mismo a los corintios y lo amplía un poco más. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales. Y la palabra para inmoral aquí es la palabra pornos, de donde viene porneia también. Está hablando de lo mismo. Ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y nosotros nos echamos fresco y decimos, ¡guau! Gracias al Señor, yo no estoy ahí. Pero mira lo que Él dice. Ese no es el único pecado. Mira cómo Él dice también. Eso no es lo único que impide la santidad. Él dice, ni tampoco lo harán los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Y mira lo que dice. Eso eran algunos de ustedes. Eso era yo, mi hermano, y eso eras tú también. Puedes estar pensando, ahora sí, quedé atrapado. Ahora sí estoy cogido. Es posible que estés pensando, yo he incurrido en muchos de esos pecados. Probablemente estés pensando, y ahora mismo estoy batallando con ellos. Pero hay algo bueno. Hay esperanza para nosotros. Mira lo que dice ese mismo texto de 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que dice. Pero fueron lavados. ¿Con qué fuimos lavados? Con la sangre de Cristo. Dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Es decir, tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Fuiste separado para Dios y Cristo ha pagado la culpa de tu pecado. Entonces tenemos la oportunidad de vivir en santidad a pesar del pecado. Y si tú no conoces a Cristo y estás envuelto en una vida de pecado, como de seguro lo estás, tienes la oportunidad de en este mismo momento pedirle perdón de tus pecados al Señor y disfrutar de eso que dice la palabra de Dios en ese texto. Tienes la oportunidad de disfrutar una vida de santidad, de una vida que agrade a Dios. Por lo cual, mi hermano, si tú eres un idólatra, abandona la idolatría y busca la santidad. Si tienes problema con la mentira, ya no mientas más y busca una vida de santidad. Si tienes problema con la inmoralidad sexual, no importa lo que estés haciendo, no importa cómo el mundo te lo quiera justificar, abandona eso y busca la santidad delante de Dios. Ese es el llamado, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Si tú engañas en tus negocios, arrepiéntete, da marcha atrás y busca la santidad. Pero que esa marcha atrás se convierta en la marcha adelante que te lleva a buscar y abrazar a Cristo. Que te lleva a buscar y abrazar una vida de santidad para Él. Que te lleva a abandonar tu propio esfuerzo y aferrarte a la cruz del Señor. Porque ese es el lugar donde debemos caer rendidos a los pies de la cruz y buscar la santidad que de allí brotó para cada uno de nosotros. Abandona el pecado, porque Cristo fue a la cruz para presentarnos irreprensibles, santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Todos tenemos que buscar la santidad delante del Señor. Todos tenemos situaciones que nos gustan, pero tenemos que abandonarlas para vivir agradando como debemos a nuestro Dios. ¿Por qué no buscamos la santidad? Porque nos conformamos al mundo. Nos conformamos a la moda del mundo. No queremos la voluntad de Dios. Queremos vivir como vive el mundo. Nos parece atractivo, nos parece cómodo, nos complace, pero nuestra vida no se trata de complacernos a nosotros, se trata de complacer a Dios, de andar agradando a Dios cada día
de nuestra vida. Mira lo que dice Pablo ahí. Si te quieres conformar al mundo, si estás pensando en este momento y te viene a la mente la situación de tu vida, pero te cuesta abandonarlo, mira lo que dice Pablo en el versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Debemos crecer en santidad. ¿Sabe por qué, mi hermano? En segundo lugar, porque Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Pablo le dice, no defraudes a tu hermano en este asunto. Está hablando del cuidado en hacer daño por medio de la inmoralidad sexual que estaban enfrentando los tesalonicenses. Pero nosotros podemos aplicar eso a todas las acciones pecaminosas de nuestro diario vivir. Ten cuidado en defraudar pecaminosamente al hermano o a tu prójimo en sentido general. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto. ¿Por qué? Y quiero que pongamos nuestra atención aquí. Porque el Señor es el vengador de todas las cosas. La palabra vengador significa que el Señor es el ejecutor de la justicia. Hace alusión a alguien que impone el cumplimiento de las leyes, de las normas, especialmente causando daño a alguien en represalia por algo perjudicial que hayan cometido. Que Dios sea el vengador apunta a que es Dios quien ejecuta la retribución por el pecado. Que como juez universal, Dios asume toda la responsabilidad de no pasar por alto el pecado. Dios va a hacer justicia. Dios va a dar el pago y a vengar a aquel que ha sido perjudicado. ¿Sabe lo que esto significa? Que Dios castiga al que hace lo malo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. No hay lugar, dice el Salmo 139, en el cual yo pueda escapar de la presencia de Dios. Yo puedo engañar a los hombres y entrar en mi habitación y cometer las mayores atrocidades y cubrirlas y nadie se va a dar cuenta. Yo puedo cometer las mayores crímenes e inmoralidades aquí en mi cabeza y ninguno de ustedes se va a dar cuenta. Pero ojo, la palabra de Dios dice, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Dios no va a pasar por alto el pecado. Y en el libro de Números y en el libro de Nahum hay un texto contundente que nosotros debemos aprender y memorizar que dice, Dios no dará por inocente al culpable, porque Dios es el vengador de todas las cosas. Así que, mi hermano, quiero que tú sepas que la santidad es algo personal. La santidad es algo personal. Es algo que debes buscar aún en lo más profundo de tu intimidad. Tú no tienes que ver lo que el otro está haciendo, tú tienes que procurar la santidad. Yo tengo que procurar la santidad. Yo no puedo excusarme en el pecado del otro para yo pecar. Yo no puedo actuar mal porque otro haya actuado mal, incluyendo que sea en contra mía. Yo tengo que buscar la santidad delante de Dios, porque Dios todo lo ve y Dios no va a dar por inocente al culpable. Que Dios sea vengador también implica que Él ejecuta cuidado y defensa por sus hijos. Estando en medio de aflicción, mira lo que dice el salmista en el Salmo 94. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? Señor, ¿hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor, afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada,
ni hace caso el Dios de Jacob. Pero miren lo que dice ahora. Hagan caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderán? El Dios que hizo el oído, ¿acaso no oye? El Dios que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña con conocimiento al hombre. El Señor conoce todos los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. No te engañes, Dios no puede ser burlado. El que creó el oído lo oye todo y el que le dio forma al ojo lo ve todo. Dios conoce tu pecado, así que no te resistas, mi hermano. Abandona tu pecado y busca la santidad. El mismo Señor, por medio del profeta Ezequiel, advierte lo siguiente: ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles reprensiones y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. Pero hay algo más que me gusta. Y es que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Mira que está en futuro, Él no dice yo pago, dice yo pagaré. Déjaselo al Señor. No pierdas tu santidad porque alguien esté pecando en contra de ti. Déjaselo al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No negocies tu santidad con las cosas vanas de este mundo, porque el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. Pero esa venganza del Señor no es como la venganza de los hombres. No te asustes. Nosotros escuchamos hablar de la venganza del Señor y nos aterrorizamos. Tiene que causarnos terror, pero tiene que provocar algo más en nosotros. Tiene que provocar cercanía en el Señor. Porque esa venganza no es como la de los hombres. Los hombres nos vengamos con un solo propósito: satisfacer nuestro ego, destruir a aquel que nos hace algo malo. Pero Dios es un vengador mejor. Los vengadores a su paso destruyen todo. Todas las ciudades donde fueron a pelear, los vengadores quedaron destruidas. Pero Dios no es así. Dios no se venga como ellos. Dios es un vengador mejor. Dios es el mejor de todos, porque Dios no busca pagar mal por mal, sino que Dios busca restablecer la justicia para vencer el mal. Es por eso que la venganza de Dios tiene que ser un consuelo para los oprimidos. Cuando nos sentimos mal, tenemos que saber, Dios pagará. No negocies tu santidad. Busca la santidad porque Dios pagará. Tiene que ser una advertencia de juicio a los opresores. No te alejes de Dios. Descansa en que Dios es un vengador y Dios va a restablecer la justicia para tu vida. No es una venganza que va a ocurrir cuando tú quieres, es a su tiempo. Eso es lo que dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su tiempo tropezarán los pies de los impíos. Tenemos que buscar la santidad porque Dios no pasa por alto el pecado. Dios sabe cada paso que nosotros damos, pero también sabe cada paso que los demás dan en contra de nosotros. Hay una tercera razón aquí por la que debemos buscar y crecer en santidad. Y la encontramos en el versículo 8. Este versículo es la conclusión de esta primera exhortación. Es la conclusión de lo primero que el apóstol le enseña a estos hermanos. Es como una sentencia que pesa sobre ellos, que pesa sobre aquellos que desean dejar el agradar a Dios a un lado para agradarse a sí mismo, que desean dejar la santidad a un lado para vivir en el pecado. Mira lo que dice el versículo 8. Por tanto, en conclusión, es lo que le está diciendo. El que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. El verbo traducido como rechazar aquí significa tener en poco.
Está diciendo, el que tiene en poco la santidad, el que no le da importancia a vivir una vida de santidad delante de Dios, el que trata la santidad y el consejo de Dios como algo nulo o insignificante, el que le resta importancia, el que lo desprecia, el que descuida su vida de santidad, es lo que está diciendo. En las Escrituras, rechazar significa muchas veces o hace alusión al desacato en contra de la ley de Dios. El que hace lo contrario a lo que Dios le enseña y a su mensaje de salvación, dice, no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios. ¿Y cuándo rechazamos la santidad? Rechazamos la santidad cuando, a pesar de conocer a Cristo, insistimos en vivir como si no lo conocemos. Cuando, a pesar de haber sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, quiere seguir viviendo allá en la oscuridad. Cuando, a pesar de ser llamados para agradar a Dios, quieres agradar al mundo. Rechazamos la santidad cuando, aún sabiendo que determinadas acciones en nuestra vida son pecaminosas, no nos alejamos de ella. Cuando tú sabes que tu forma de hablar te lleva a pecar y tú no haces nada por cambiar. Cuando tú sabes que tu actitud te lleva al pecado y tú sigues como si no pasa nada. Cuando sabes que estás viviendo en situaciones pecaminosas y te quieres hacer de la vista gorda. Estás rechazando la santidad. Cuando no te alejas de estas cosas, sino que la acunas en tu corazón y la disfrutas tratando con ligereza el llamado que Dios te ha hecho. Estás rechazando la santidad. Cuando prefieres los deleites temporales del pecado antes que la gloria eterna de Dios, estás rechazando la santidad. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Rechazando a Dios. Pastor, pero yo amo mucho a Dios. El amor a Dios se muestra cuando tú te decides a vivir para Él. Dios es lo primero en mi vida, porque yo me levanto cada mañana y lo primero que hago es orar, es leer la Biblia. De nada te vale si lo segundo que haces es ir a revolcarte en las prácticas pecaminosas que no quieres dejar. De nada te vale. Porque rechazar la santidad es rechazar a Dios. ¿Sabes por qué rechazamos a Dios? Porque esto no es un mandamiento de hombres. Los hombres no son santos, solo Dios es santo. Yo no le debo santidad a ningún hombre, yo le debo santidad a Dios. Ningún hombre me va a juzgar a mí ni me puede condenar por yo no ser santo, pero Dios sí. Por eso dice la palabra de Dios, no teman a los hombres que solamente pueden destruir el cuerpo, teman a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La santidad no es cosa de hombres, es asunto de Dios. Y nosotros, los que le conocemos a Él, estamos llamados a vivir para Él. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a vivir su palabra. Mira lo que le dice el Señor a los discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es decir, a Dios. Cuando tú rechazas vivir en santidad y buscar la santidad, no estás rechazando a ningún hombre, estás rechazando a Dios. Contra Dios va nuestro pecado. Rechazamos a Dios también porque cuando yo dejo de vivir en santidad, lo que le estoy haciendo es poniéndome por encima de Dios. Tú me estás diciendo que no peques, pero tú no sabes, el que sabe soy yo. Y lo que yo quiero es pecar, entonces estoy rechazando a Dios. Yo no tengo que obedecerte, le estamos diciendo. Yo no tengo que vivir bajo tus propósitos, yo tengo que vivir bajo lo que yo quiero y bajo los propósitos del mundo. Eso es lo que me llena, estamos rechazando a Dios. Pero además, estamos rechazando a Dios porque cuando dejamos de ser santos, lo que estamos diciendo es, yo no quiero ser como Jesús. En Jesús está nuestra santidad.
Yo tengo que vivir como Él. Él dice, aprendan de mí. Y cuando yo dejo de ser santo, estoy diciendo, yo no quiero ser como tú. No me interesa ser como tú. Estoy rechazando la obra del Espíritu Santo en mi vida que me lleva cada día a ser más como el Señor. Cuando rechazamos la santidad, dejamos de buscar el ser como Jesús para ser más como Satanás. Estamos diciéndole a Jesús, yo no quiero ser como tú. Y le estamos diciendo a Satanás, yo sí quiero ser como tú. Tenemos que crecer en santidad. Porque no hacerlo trae consecuencias serias a nuestra vida. La primera consecuencia que trae es que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo decir que vivo para Dios si no tengo una vida de santidad. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de ser salvo, sino de tener una vida de comunión con Él. Yo no puedo vivir en comunión con Dios si no vivo para agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice, el que no está conmigo es contra mí. El que no es conmigo desparrama. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo yo digo que ando con Dios si estoy de acuerdo con Satanás el mundo? Porque no tengo una vida de santidad. Hablando a las 7 iglesias, el Señor le dijo a una de ellas, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay un compromiso que pueda ser bilateral. Sin santidad no podemos estar con el Señor. No podemos amar a dos señores, eso es falta de santidad, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno. Eso también nos debe llevar a pensar en nuestra santidad. El Señor Jesús, hablando de lo que va a hacer cuando Él venga con todos los santos, como dice Pablo aquí, dice, todo aquel que me niega delante de los hombres, que vive sin santidad, ¿qué va a pasar? Yo lo negaré delante de mi Padre. No hay una cosa que nos lleve a ser como Dios y que nos lleve a agradar a Dios que buscar una vida de santidad. ¿Cómo yo busco una vida de santidad? Conociendo a Dios. Has entregado tu corazón al Señor, ya le conoces, síguele conociendo por medio del estudio de su palabra. Si tú no conoces a Cristo, tú no vas a lograr una vida de santidad en tu esfuerzo. Necesitas entregarle a Él tu vida, necesitas comenzar a vivir para Él, necesitas comenzar a dejar la vieja vida atrás y que todo lo nuevo que ha llegado entonces te lleve a Cristo. ¿Cómo buscamos esa vida de santidad? Por medio de la palabra de Dios. Es aquí donde está todo lo que yo tengo que saber de Dios, todo lo que yo tengo que saber acerca de mi Señor Jesucristo y todo lo que yo tengo que aplicar acerca de Él. Conocer la palabra de Dios me va a hacer conocerme a mí también, me va a llevar a conocer el pecado, me va a llevar a vivir en santidad. ¿Cómo yo crezco en santidad? No conformándome al mundo. El apóstol Pablo dice, no conforméis al mundo. Es decir, no seas como el mundo. Lo que el mundo te vende no es lo bueno. Lo que el mundo te vende te va a apartar de la santidad y de la gracia de Dios. Que el Señor nos lleve, mis hermanos, a procurar esto en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe lo que necesita hacer. Tú conoces tus pecados. Aún aquellos que nadie conoce de ti, déjame decirte, abandónalo y busca la santidad. No importa cuánto te agrade, no importa lo bien que te haga sentir, abandónalo y busca la santidad. Que Dios nos guíe cada día de nuestra vida a crecer. Esto no es algo opcional, esto es un deber para todos. Por eso Pablo le dice, para que crezcan en la manera en que deben andar y agradar a Dios. ¿Quieres saber cómo tú debes andar? ¿Cómo yo debo andar? En santidad delante del Señor.